Queridos hermanos, un placer estar con vosotros en este último día del año y por tanto también en el último estudio del 2020. Esperamos que Dios nos permita continuar con el estudio de esta hermosa epístola del apóstol Pablo a los romanos el próximo año. Ahora oremos para comenzar este estudio de hoy y pidámosle a Dios que nos dé entendimiento para comprender su palabra. Oren conmigo. Padre del cielo, te doy gracias por habernos dejado esta palabra hermosa que podemos meditar y, Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque a lo largo de todo este año tú has estado alimentando nuestra fe, fortaleciendo con tu palabra, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, mostrándonos el camino, Señor, que tú querías que anduviésemos. Y te lo agradecemos de todo corazón por la ayuda de tu Espíritu Santo que ha traído luz y entendimiento a nuestras vidas. Ayúdanos ahora, Señor, a seguir estudiando tu palabra para ponerla por obra, para glorificarte de una manera práctica. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos y hoy comenzamos el capítulo 5, donde vamos a leer solo los dos primeros versículos de este capítulo. Justificados pues por la fe, dice el apóstol Pablo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de la gloria de Dios. Aquí la palabra del Señor. A la luz de lo que hemos estudiado en esta epístola, es evidente que solo la fe es el medio por el cual alcanzamos la justificación para con Dios. Cualquier intento de establecer un criterio diferente sería absolutamente absurdo y además entraría en una completa contradicción con la enseñanza paulina. Dios, creador y sustentador de todo cuanto existe, estableció normas para regular su relación con el ser humano. El ser humano falló, pecó, fue declarado pecador, culpable ante la justicia de Dios. Por tanto, merecedor de una condena eterna. No había nada que el ser humano pudiera hacer para librarse de la condenación eterna. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y ideó un plan para salvarlo, para salvar a la humanidad. Enviaría a su propio Hijo al mundo a fin de representar a la humanidad. Él cumpliría todas las demandas de la ley de Dios y así cargaría sobre él el pecado de todo el mundo. Todas las injusticias humanas fueron puestas sobre Cristo y de modo que su justicia, la justicia de Jesús, no fuera aplicada a todo aquel que creyera en su sacrificio sustitutorio. Así que por medio de la fe en la gracia de Dios manifestada en Jesucristo, el ser humano es justificado delante de Dios. Dios no aceptaría ninguna otra manera mediante la cual justificar al pecador. No hay obras, ni esfuerzos, ni méritos que pudieran darle la más mínima esperanza de ser aceptados por Dios en lugar del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Hacerlo, es decir, si Dios aceptara cualquier otro medio, sería menospreciar ese sacrificio de Cristo. Hasta aquí, Pablo nos ha hablado en los 4 primeros capítulos de la epístola de la justificación por la fe, es decir, de la salvación de nuestras almas. Ahora nos va a hablar
de la santificación, de la vida cristiana. Estos conceptos, salvación, santificación, vida cristiana, aunque están relacionados entre sí, no son lo mismo. Cuando se termina el proceso de un juicio con la sentencia favorable, el descanso del reo debe ser total. Pero cuando sale del juzgado, la vida continúa. Y sabe, ese que ha sido declarado inocente, sabe que va a enfrentar nuevas situaciones difíciles, circunstancias como las que posiblemente le llevaron al juzgado. Es decir, todo está por delante. Así que el ser declarado inocente no quiere decir que haya llegado a la meta, que ya está todo concedido. Si tomamos, por ejemplo, como base la frase que aparece en el capítulo 1, versículo 17 de esta epístola, el justo por la fe vivirá, podríamos decir que los 4 primeros capítulos de esta epístola nos están tratando sobre el justo por la fe, mientras que los capítulos del 5 al 8 tratarán sobre el vivirá. En los primeros capítulos se repite mucho fe, creer, mientras que en los capítulos del 5 al 8 lo que más se repite es vida, vivir, como si Pablo quisiera decirnos que la salvación no es el fin de la vida cristiana, sino tan solo el principio, el comienzo. Sería triste pensar que con nacer ya tenemos bastante. A partir de ahí, a partir de ser declarados justos, de ser salvados, de nacer de nuevo, debemos comenzar un proceso de aprendizaje a fin de vivir en plenitud la voluntad de Dios, de llegar a vivir en plenitud la voluntad de Dios. Es decir, a partir de la justificación comienza una nueva vida de relación con Dios, relación que antes no teníamos y que se ha establecido por medio de la fe en la obra de Cristo. Esta nueva relación nos permite enfrentar las circunstancias con una absoluta confianza en Dios. Una vida totalmente distinta a la que teníamos antes de creer en el Evangelio. Una vida llena de cambios considerables. Esta vida nueva tiene también nuevos parámetros, nuevas metas, nuevos beneficios. Y de esto es de lo que el apóstol Pablo nos hablará en este capítulo 5 y en adelante. Por tanto, capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como decía, ya nos ha hablado de la justificación por la fe. Ahora nos hablará de los frutos, de los beneficios. La paz es uno de los primeros beneficios de la justificación por gracia. La paz con Dios. Todo el mundo anhela la paz del mundo, la paz con los demás, pero sobre todo la paz con uno mismo. El problema es que muy poca gente la consigue. Quizás porque no entiendan qué es la paz, en qué consiste. Para conseguir la paz, lo primero que debemos entender es qué es lo que nos impide alcanzarla. Créanme que no es la salud, no es el dinero, ni la posición social, ni ninguna otra cuestión material, terrenal o temporal. Lo que nos impide alcanzar la paz es el pecado.
lo único que nos impide tener paz para con Dios. Y si no tenemos paz para con Dios, jamás tendremos paz para con nadie más, ni tampoco para con nosotros mismos. Así vemos paradojas como gente que lo tiene todo: dinero, fama, propiedades, todo, aparentemente lo tienen todo, y se quitan la vida porque están desesperados, vacíos. En el fondo, teniéndolo todo, no tienen nada. Así que el significado básico de la paz es la reconciliación con Dios por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo, lo cual incluye una liberación de la ira de Dios, la ira divina que pesaba sobre el pecador y que fue depositada sobre la cruz de Cristo, y la restauración del pecador al favor de Dios. Más adelante Pablo seguirá hablando de esto y de cómo, siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por medio de la fe. Mientras luchábamos en nuestras propias fuerzas por lograr la salvación, lo único que conseguíamos era provocar aún más la ira de Dios. No alcanzábamos la paz. Es más, solo con pensar en la muerte y el juicio temblábamos de miedo. Pero ahora, habiendo sido justificados por la fe en Jesús, tenemos paz para con Dios. Muchos buscan la paz donde no está. Déjenme decirles, la auténtica paz solo se consigue en la reconciliación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestros pecados han sido perdonados, ahí es que encontramos la paz. Pablo es claro al respecto de este tema. No pierdas tu tiempo, ni tu esfuerzo, ni tu dinero, buscando la paz donde jamás la encontrarás. Búscala en Dios. Este no es un mensaje trasnochado, es un mensaje tan actual como siempre lo ha sido. Cree en el Señor Jesucristo, cree en su obra en la cruz como el único medio de tu salvación, y sólo así podrás reconciliarte con Dios, tu Creador. Porque Él no aceptará ningún otro pago por tus pecados. Y tus pecados se convierten en enemigos de Dios, crean separación entre Dios y tú. Fue el Señor Jesús, en Juan capítulo 14, versículo 27, quien dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Puedes creer o puedes rechazar estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero son una pura verdad. Cuando crees, significa que la enemistad que había entre Dios y tú, por causa del pecado, ha sido anulada. Fuimos reconciliados por Cristo. En Colosenses capítulo 1, versículo 20, me gustaría leerlo. Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice: y por medio de él reconciliar todo consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esta es la paz que debería gobernar el mundo. Esta es la paz que gobierna la iglesia. Ahora, la paz de Dios gobierna nuestros corazones. Bueno, al menos debiera ser así, ¿no? ¿No creen?
Colosenses capítulo 3, versículo 15, dice, la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Por tanto, la iglesia debe tener paz, debe ser portadora de paz. Pedro también escribió sobre esto al decir, por lo cual, oh amados, hablando del fin del mundo, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 14. Ser hallados en paz. Quizás tú estés pensando, bueno, pastor, yo soy cristiano. Dios no tiene cargo contra mí. Mis pecados han sido perdonados. Ya tengo paz con Dios. Bueno, si es así, bien, te felicito. Pero entonces el mensaje para ti no es cómo conseguir la paz, sino cómo mantenerla. Porque la paz viene a nuestras vidas como fruto de la obra de Cristo en nuestro favor, pero también como fruto del Espíritu Santo. Recuerda que en Gálatas capítulo 5, 22 dice que el fruto del Espíritu es gozo, paz. ¿Verdad? Ahora, sin embargo, este pasaje que acabamos de leer de Pedro nos exhorta a la paz, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible en paz. Es decir, Pedro nos exhorta para que permanezcamos en paz. Por eso la vida de quien ha sido justificado por la fe debe ser una vida caracterizada por la paz de Dios. La paz de Dios debe gobernar esa vida. Una paz que solo una limpia conciencia y una conducta sin mancha e irreprensible permiten disfrutar en sujeción a la voluntad divina. No se trata de algo que ya está hecho, hermanos. El sacrificio de Cristo ya está hecho. Él dijo, consumado es, y ahí se acabó toda obra. Pero no la nuestra, la de Él se acabó. Nosotros ahora somos salvos por esa obra de Él. No tenemos que hacer obras para ser salvos. Pero puesto que somos hijos de Dios, puesto que hemos sido justificados por la fe en Cristo, ahora debemos mostrar en nuestras vidas la evidencia de que nuestra fe es genuina. Y una de esas evidencias es la paz. La paz de Dios debe gobernar nuestras vidas. Si no es así, habrá que dudar de que realmente hayamos nacido de nuevo. Repito, no se trata de algo que ya está hecho y que nadie pueda deshacer, como algunos predican, ¿verdad? Ni se trata de añadir un ápice a la obra de Cristo, ni lo uno ni lo otro. Pero es evidente que somos llamados a la salvación por fe y a mantener esa fe hasta el fin, al objeto de no perder los beneficios de la misma. Recuerda que el pecado afectará tu relación con Dios, razón por la cual debemos evitar el pecado. Romanos capítulo 5, versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermano, la fuerza de este pasaje recae en el por quién. Recuerden que todo cuanto recibimos, todas las bendiciones, todos los beneficios que recibimos, es por Cristo. Es por Él que tenemos entrada por la fe a esta gracia. La palabra entrada sugiere el acceso a alguien importante, a un personaje real. En este caso, concretamente, el apóstol Pablo se refiere a la presencia misma de Dios. El énfasis está en la mediación
de Cristo para conseguir dicha entrada para nosotros. La idea de que Cristo nos vistió de su justicia y nos introdujo delante mismo de la presencia del Padre, donde de ninguna manera merecíamos estar. Solo por Cristo podemos acercarnos al trono de la gloria de Dios. Recuerden las palabras del Señor Jesús que dijo en Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Sin Cristo no tendríamos acceso al Padre, por mucho que quisiéramos, por mucho que nos esforzáramos, no alcanzaríamos jamás llegar a la presencia de Dios. Por eso todas las religiones fallan cuando pretenden que te ganes con tu propio esfuerzo el derecho a agradar y llegar a Dios. No podrás de ningún modo. Recuerda que la única manera que Dios, el único modo, la única manera, la única ofrenda que Dios recibe es el sacrificio de Jesucristo, su Hijo. Cuando Cristo murió, dice el Evangelio de Mateo capítulo 27, que el velo del templo se rajó, se rompió por la mitad. El velo que separaba al pueblo de Dios de la presencia de Dios. Desde la muerte de Cristo, ese velo ya se rompió, ya no hay distancia, ya tenemos acceso al Padre por medio de la fe. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos capítulo 10, versículo del 19 al 22. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Efesios 2:18. En quien tenemos seguridad, acceso con confianza por medio de la fe en Él. Efesios 3:12. Es necesario aclarar en qué consiste la gloria, la gracia de Dios. Se trata de su favor inmerecido, de todo aquello que por puro amor Dios nos concede, sin que podamos tener base alguna para esperar, ni mucho menos para reclamar absolutamente nada. No tenemos derecho alguno a eso. La gracia de Dios no es solo para salvación, hermanos, sino también para mucho más. Y esto es importante que lo entendamos. Es fantástico tener a alguien a quien acudir, con quien poder hablar acerca de uno mismo, de nuestra situación, de nuestros problemas, de nuestras inquietudes, de nuestras ilusiones, de nuestros fracasos. Alguien a quien poder contarle sobre nuestros seres queridos, sobre los hermanos, sobre la vida y los problemas que enfrentamos en esta vida. Como hijos de Dios, podemos dirigirnos al Padre Celestial, en cualquier momento, en cualquier lugar, y Él escuchará, responderá a nuestras oraciones. Claro que eso no significa que siempre contestará lo que queramos, pero Él siempre nos oye y demuestra su amor para con nosotros, diciéndonos algunas veces que no, porque Dios responderá de acuerdo a su voluntad, no según a la nuestra. Así que por la fe tenemos acceso, tenemos entrada a esta gracia. Hermanos, es especialmente gratificante saber que podemos acudir
al Dios Todopoderoso para conseguir su ayuda cuando la necesitamos. Por eso está escrito: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, verso 16. En este capítulo 5 de Romanos, versículo 2, se nos dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y firmes debemos perseverar y permanecer. Porque si por la fe tenemos entrada a esta gracia, hermanos, ¿qué pasaría si perdiéramos definitivamente la fe? La entrada a esta gracia también definitivamente se nos cerraría. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay quienes piensan que al estar en la gracia ya está todo conseguido. Ya nos podemos echar a dormir. Pero deben tener en cuenta que aún en la gracia somos exhortados a esforzarnos. Como Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Así que, como dice también en otro lugar, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Vestíos pues de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6, versículo 12. Multitud de pasajes como estos nos exhortan a permanecer firmes en la fe, en la gracia de Dios. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos, dice Pablo. 1 Corintios 16, 13. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aunque el término griego que se traduce nos gloriamos, en realidad significa nos jactamos. El contexto nos obliga a interpretarlo como nos alegramos o nos gozamos, porque Santiago 4:16 sugiere que la jactancia está relacionada con la soberbia, que no es buena. Por eso está escrito: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Por eso cuando alguien dijo, más bien debe ser interpretado como un jubiloso regocijo, como resultado de la confiada expectativa de la gloria de Dios. Esa esperanza de la gloria de Dios. Como vimos en el capítulo 3, antes de ser justificados por la fe, estábamos excluidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos éramos pecadores y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, una vez salvos, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa
de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito capítulo 2 del 11 al 13. Pablo habla aquí de la esperanza bienaventurada. Esta esperanza tiene que ver con el regreso de Cristo para recibir a su iglesia. Nos gozamos con la idea de disfrutar un día cercano de la gloria de Dios, donde nos espera esas moradas eternas en la casa del Padre que Cristo fue a preparar para nosotros. Juan 14 del 1 al 2. Un cielo y una tierra nueva, en los cuales mora la justicia y en los que Dios enjugará toda lágrima de los ojos, porque allí no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Allí no habrá pecado, ni maldad, ni corrupción, donde no hay necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque la gloria, porque Dios es el que nos iluminará. Apocalipsis capítulo 21 y 22. Por todo esto, la esperanza de la gloria de Dios es un buen motivo para regocijarnos. No importa cómo sea el 2020, como haya sido el 2020 o como pueda llegar a ser el 2021. Nosotros siempre tenemos en mente y en perspectiva la esperanza de la gloria de Dios, especialmente en un tiempo en el que cada vez tenemos menos motivos para el regocijo. Aquí en la tierra, nosotros los cristianos siempre tenemos motivos para regocijarnos, mirando hacia adelante. Como está escrito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veamos, nos alegramos con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Hermanos, son pasajes del apóstol Pedro, tanto de segunda de Pedro capítulo 3 como de primera de Pedro capítulo 1. También el apóstol Pablo dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Mientras que el mundo en general vive sin esperanza, por lo cual acaba autodestruyéndose a sí mismo en vicios que jamás le darán la felicidad. Nosotros, los hijos de Dios, seguimos gloriándonos en la esperanza de la gloria de Dios. Una esperanza cada vez más cierta, más firme. Podemos incluso aumentar nuestro regocijo, nuestra alegría, mediante la contemplación de las cosas de arriba, como enseña el apóstol Pablo en Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Fantástico. Qué hermoso mensaje de las Escrituras, hermanos. Hay multitud de himnos
que fueron compuestos para cantar la esperanza de la gloria celestial. Tengo un hogar no lejos de aquí, do con Cristo he de encontrar. Allí no habrá penas y podré ir cuando Él me venga a buscar. Ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar. Ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar. O este otro que dice, tengo la esperanza de vivir con Él, gozar la vida eterna que Él me prometió. Allí le alabaré, le glorificaré y exaltaré su nombre por siempre, siempre. Amén. Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor. Todo aquí se quedará, pues con Cristo en el cielo todo es felicidad. Aleluya, gloria a Dios. Él cambió mi corazón. Gloria al Santo de Israel. Para Él sea la gloria. Aleluya. Amén. Y aunque en esta vida no tenga riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Cual alma perdida entre la pobreza, de mí, Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Y si por el mundo yo voy caminando de pruebas, rodeado y de tentación, sé que Jesucristo, que me está llamando, me llevará salvo hasta su mansión. Viene otra vez nuestro Salvador. Si ya fuera hoy, para reinar con poder y amor. Oh, si ya fuera hoy. Su fiel iglesia ataviada está, con vestiduras de esplendor, y en busca del esposo va. Oh, si fuera hoy. Gloria, gloria, gozo tendrá su grey. Gloria, gloria, al coronarle rey. Gloria, gloria, démosle loor y prez. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. De este modo, la iglesia de todos los tiempos ha cantado, alabado y glorificado, adorado a Dios, regocijándose en la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza, pues, es una característica fundamental en la vida cristiana. No obstante, no olvidemos que la esperanza consiste en algo que se espera. De modo que, una vez más, sin pretender sembrar duda sobre nuestra salvación, hago un llamado a la perseverancia en la fe, en la gracia. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gloria de Dios. Hebreos capítulo 12, versículos del 14 al 15. Hermanos, yo doy gracias enormes al Señor por su palabra, por dejarnos una palabra tan hermosa que podemos meditar y que provoca en nuestro corazón gozo y alegría, que alimenta nuestra fe, que fortalece nuestro espíritu. Yo doy gracias a Dios por eso. Doy gracias a Dios por el privilegio de poder compartir estas cosas con ustedes. De verdad que me siento bendecido enormemente por este privilegio enorme que Dios me concede sin que yo lo merezca. Doy gracias a Dios. Deseo de todo corazón que estas cosas que vamos aprendiendo de las Escrituras no las echemos en saco roto, no las olvidemos, sino que podamos meditarlas y podamos ponerla por obra. Hermanos, el Señor Jesús nos ha dicho a través de este pasaje de las Escrituras que hemos sido justificados por la fe y que tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta misma gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Oremos. Padre del cielo, quiero darte gracias por esta oportunidad hermosa de compartir tu palabra. Bendice a mis hermanos en todo el mundo. Ayúdalos a compartir estos vídeos, estos mensajes de tu palabra. Señor, haz que todas aquellas personas que vean estos vídeos sean profundamente tocados por el poder de tu Espíritu Santo y que Él lleve a los corazones convicción de pecado, a fin de que arrepentidos podamos encontrar en ti el perdón necesario, la vida nueva. Padre, glorifícate, Señor. Muchas gracias por ser bueno para con nosotros. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga muchísimo, hermanos míos, amados, queridos, y que Dios esté con todos ustedes en este nuevo año que comienza. Que sea un año de compromiso, de consagración. Que sea un año en el que podamos dar pasos hacia adelante, en el que podamos afianzar nuestros pies sobre la roca. Que Dios les bendiga, mis hermanos.